Buenas tardes, muchachos. Eh, es el tema con el que vamos a trabajar en las próximas dos clases. Muy bien. Vamos a ver si soy capaz de acelerar un poco la marcha. Vamos a ver. Tampoco se trata de hacer las cosas mal hechas. O quedan bien hechas o no las hacemos más bien. Pero de todas maneras, cuando hablo de acelerar la marcha, me refiero, pues, honestamente, a que entrado el mes de noviembre veo el final del semestre encima y me falta temita. Entonces tengo que apretar, tengo que apurar un poco. Lo bueno es que cuando veamos el asunto de los MOSFET, no vamos a ver un asunto de cero, sino que cuando veamos el tema de los transistores de efecto metal óxido semiconductor, lo vamos a estudiar habiendo ya transcurrido el capítulo de transistores BJT, de transistores de juntura bipolar, y entonces el hecho de haber estudiado ya BJT nos va a ayudar a pasar muy ágilmente por MOSFET, porque vamos a estudiar los mismos títulos con un dispositivo diferente. Entonces, estructura física, modos de operación, el MOSFET en DC, el MOSFET como un conmutador, listo. Después el MOSFET como un amplificador. Todo eso lo habremos cubierto previamente con BJT. Entonces, toda esa estructura ya la conocemos y ya sabemos mucho con respecto a un primer tipo de transistor, y pasar a un segundo tipo de transistor no va a ser partir de cero. Vamos a tener cosas ya muy anticipadas. Pero entonces, para no echar más carreta, entre esta y la próxima clase, quiero que hablemos de eh, amplificación con transistores de juntura bipolar. Amplificación con transistores y específicamente con transistores de juntura bipolar, con BJT. De eso es de lo que se trata estas siguientes sesiones. Espero que entre hoy y el jueves lo cubramos todo en ese sentido. Cuando digo lo cubramos es porque pues, pasamos toda la parte teórica, pero tenemos que pasar sin duda alguna a hacer mucho de ejercicios de esos eh, tipos de amplificadores. Mm, en esta primera imagen que no he compartido, esperen, ahora sí. En esta primera imagen, ahora sí compartida, hoy les voy a pedir que se concentren únicamente en el transistor que está al lado izquierdo, derecho, la figura B, que es la que corresponde a un transistor BJT, porque la figura del lado izquierdo, la figura A, corresponde a un transistor MOSFET, el tema siguiente. En este, a ver, pongámoslo así, de manera tal que obviemos totalmente la otra imagen. En este, simplemente les están recordando bajo qué condiciones el transistor BJT va a funcionar como un amplificador. Recuerden que siempre se los mencioné así. Los extremos, los modos de operación extremos, corte y saturación, no me van a servir para amplificación y tengo que evitarlos. Totalmente tengo que evitar el funcionamiento del transistor en, en esas regiones. Por lo tanto, yo debo procurar ubicarme dentro del modo activo o dentro de la región activa y lo más centrado posible en esa región, no en un extremo. No en un extremo que me quede muy cerca de la saturación, ni en un extremo que me quede muy cerca del corte. Esta imagen lo que les está diciendo es, si quiere utilizar un transistor BJT como amplificador, póngalo
póngalo en modo activo. ¿Y qué es modo activo? Uno, que la juntura base emisor esté polarizada directamente con un voltaje V sub BE que va a ser del orden de 0,7 voltios. Dos, que la juntura base colector esté polarizada en apagado, o sea, inversamente o en apagado. Y eso significa que conforme está la polaridad en esta imagen, es decir, más en la base y menos en el colector, pues que haya un voltaje que sea menor o igual a 0,4 voltios. Así de esa manera. ¿Listo? Es decir, 0,3, 0,2, 0,1, 0 y valores negativos. Menos 0,1, -1, -3, -5 voltios. Esos valores con esa polaridad con la que aparece aquí serían de polarización inversa, lo cual garantizaría que el transistor se encuentre justamente funcionando eh, en modo activo o en región activo. Listo. Polarización inversa entre base y colector o apagado entre base y colector y polarización directa o encendido entre base y emisor. Esas dos condiciones juntas van a terminar en que el voltaje total del colector a emisor se va a alejar del cortocircuito. Es decir, que nos va a dar del orden de 0,3 voltios hacia valores mayores. Empieza a alejarse del cortocircuito. ¿De acuerdo? Esa es la certeza de poder, uno, tener el transistor funcionando en modo activo y dos, poder utilizarlo como amplificador. Si ustedes ven la figura que está en la parte inferior, otra vez ignoren por ahora la figura que está en la parte de arriba, solo me quedo con la de abajo, la que estoy mostrando en este instante. Les permite observar un circuito muy semejante a uno que ya estudiamos aquí en clase, que empezamos a mirar aquí. Y es un circuito que nos permite variar el voltaje que hay entre base y emisor, ¿de acuerdo? Para observar a partir de ese voltaje, uno, cómo varía la corriente de la base, cómo varía la corriente del colector y cómo varía el voltaje del colector emisor. Y recuerden que las conclusiones son de la siguiente manera. A mayor alimentación por el lado de la base, mayor corriente de base, mayor corriente del colector, ¿listo? Y esa mayor corriente del colector se traduce en mayor voltaje en la resistencia RC, en esta. Y por ende, menor voltaje de colector a emisor. Esa es la secuencia. Entonces, mayor alimentación por la base, mayor corriente de base, mayor corriente del colector, menor voltaje de colector emisor. Si vamos a la figura que está al lado derecho, eso se traduce en lo siguiente. Cuando el voltaje de la entrada, el del eje horizontal, empieza en valores muy bajitos, el transistor está apagado, en corte, porque no hay voltaje suficiente de base emisor para que el dispositivo esté encendido. Comenzamos con el transistor apagado. ¿Qué significa que el transistor esté apagado? Significa que no habrá ninguna corriente en el dispositivo. Cero corriente de base, cero corriente del colector. Entonces, al haber cero corriente del colector, el voltaje en la resistencia RC es cero y por lo tanto el voltaje total de colector a emisor es igual a VCC, a la fuente de voltaje que tenemos aquí arriba. Eso es lo que ocurre en toda esta zona. Miren, la que estoy recorriendo. Hasta desde 0 voltios de entrada, desde 0 voltios de entrada hasta el punto A. Esto es región de corte, porque el voltaje de entrada en la base no es suficiente para encender al transistor. Llegamos al punto A y entonces hay un voltaje que se entiende aquí del orden de 0,5 voltios, o sea, el mínimo necesario para que el transistor empiece a estar encendido entre base y emisor, para que la juntura base-emisor esté encendida, 0,5 voltios. Cuando el transistor está en ese valor de voltaje y valores mayores a ese valor, pues comienza a tener corriente de base. La corriente de base, en la medida en que ese voltaje empieza a aumentar, la corriente de base aumenta. A mayor corriente de base, mayor corriente de colector. Y a mayor corriente de colector, menor voltaje de colector a emisor, según lo que dijimos hace un momento. Entonces noten
que lo que está observándose aquí es que el aumento del voltaje B sub B, miren el que está en la horizontal, produce, sin que lo diga la gráfica, pero quiero que lo entendamos así, el aumento del voltaje con que se alimenta la base produce mayor corriente de base, mayor corriente del colector y cada vez menor voltaje de colector a emisor. Eso es lo que ocurre entre los puntos A y B, puntos que delimitan la región activa o el modo activo de funcionamiento del transistor. En la medida en que aumenta el voltaje de base a emisor, el voltaje de colector a emisor va en disminución. Es lo que ustedes pueden ver allí. Ahora, ese modo activo en la imagen tiene otra interpretación, y es que hay una zona, no toda la región entre A y B, sino que una zona muy importante de toda esa región es lineal. La gráfica nos lo muestra, aunque muestra decrecimiento entre los dos, pues del voltaje de salida comparado con el voltaje de entrada, aunque hay un decrecimiento del voltaje colector emisor con el voltaje de base emisor, el comportamiento es lineal. ¿Listo? Ahora, si el voltaje de colector emisor está disminuyendo, es porque el voltaje de la resistencia RC está aumentando. ¿Por qué? Porque recuerden que lo hablamos también en una clase, en la clase antepasada, pues, antes del examen. Resulta que los dos voltajes, el voltaje de la resistencia RC más el voltaje de colector emisor, tienen que ser iguales a ¿cuánto? A VCC. La suma de esos dos voltajes, fíjense que están en serie, entre VCC y tierra están el voltaje de la resistencia y el voltaje de colector emisor. Por lo tanto, la suma de ellos dos tiene que ser siempre constante igual a VCC, porque ese es el voltaje total que hay desde este punto VCC hasta tierra. Así que cuando el uno aumenta, el otro disminuye, y siempre se mantiene un equilibrio en la suma de los dos. Así que el voltaje base emisor produce, aumentando, según esta gráfica, un aumento de la corriente de base, de la corriente del colector, del voltaje en la resistencia RC, y entonces luego una disminución del voltaje de colector emisor. No imaginen esta disminución de voltaje de colector emisor y sí imaginen un aumento del voltaje en RC, en la resistencia RC, producto del aumento de la corriente del colector. Piensen que se puede aprovechar como voltaje de salida, no el voltaje de colector emisor, y sí el voltaje en la resistencia, en la resistencia RC. Si vemos esa resistencia como una carga, como una resistencia de carga, el voltaje que ahí haya aumentará conforme aumente el voltaje en la entrada, en la base. De esa manera le vamos a sacar la ganancia de voltaje al transistor. ¿Listo? Vamos a convertir la corriente de salida, corriente del colector, la vamos a convertir en un voltaje de salida, como un voltaje en la resistencia por donde pasa esa corriente. Y de esa manera veremos una proporcionalidad entre voltaje de entrada y voltaje de salida. Aumenta el voltaje de entrada, aumenta el voltaje de salida. De esa manera vamos a aprovechar el transistor como un dispositivo que nos va a dar ganancia de voltaje. Pero quiero que vean desde ahora que no es el transistor el que nos está dando esa ganancia de voltaje. El transistor nos va a dar una ganancia de corriente, va a convertir un voltaje de entrada en una corriente de colector, de salida. Nosotros, a través de una resistencia de carga por la que vamos a pasar esa corriente, listo, va a convertir, el transistor va a convertir el voltaje de entrada en una corriente de salida por la resistencia. Nosotros vamos a convertir esa corriente en un voltaje a través del producto y por R. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer para obtener voltaje de salida y amplificación de voltaje en el transistor. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso lo vamos a hacer en esa región activa, en esa región en donde vemos que el comportamiento de la relación entre un voltaje de entrada y un voltaje de salida es lineal. Vamos a aprovechar esa característica para amplificar. Ahora, si el voltaje de entrada, el voltaje de la base sigue aumentando, el transistor finalmente se va a salir de la región activa, es decir, se pasa más allá del punto B y se va a la saturación. ¿Y qué es la saturación? Una disminución
tal del voltaje de colector emisor que llega prácticamente a cero, llega casi a 0 voltios. Miren, por debajo de 0,3 o por debajo incluso de 0,2 voltios, casi a cero. Esa ya va a ser la región de saturación. Esa es la interpretación del comportamiento de este transistor en la medida en que el voltaje de la entrada aumenta cada vez más, desde cero hasta valores incluso por encima de los 0,7 voltios. Muy bien. Sigo. Esto no, estos son otro tipo de transistores. Este es el circuito que me interesa analizar hoy, aquí. El anterior. Esperen que no, si no me ubico. Aquel que estaba en aquella imagen, que es este mismo. Confirmo. Observen este y observen el que les propuse antes. Es el mismo circuito. ¿Ok? Me voy para aquella imagen porque es exactamente el mismo circuito. Me voy para esta imagen y voy a trabajar con esto. Objetivo. Vamos a analizar a ese transistor como un amplificador de señal AC. Listo. Vamos a alimentar a ese transistor con una pequeña señal AC y vamos a ver si es capaz de amplificarla. Vamos a ver si es capaz de entregarnos un voltaje en la salida mayor que el voltaje de entrada y bajo qué condiciones. Y lo más importante, ¿cómo hacemos para modelar al transistor como un amplificador? Es decir, ¿cómo hacemos para modelarlo en AC como un amplificador? Eso es lo que queremos analizar el día de hoy. A esa conclusión queremos llegar. Analizar el amplificador, el circuito como un amplificador AC, analizar el transistor cumpliendo con la función de amplificación y modelar, eso es importante, dentro de la clase el objetivo también es eso, modelar ese transistor como un circuito en AC que me permita hacer fácilmente los análisis de amplificación, los análisis en AC. Esto que estoy diciendo es muy importante. Solo me voy a preocupar por amplificación en AC. Cuando estudiábamos amplificadores operacionales, decíamos que el amplificador operacional puede amplificar tanto señales AC, señales alternas, señales que tienen frecuencia diferente a cero, como el DC. En operacionales dijimos eso. Aquí estamos diciendo que el transistor por sí solito, un solo transistor, solo es capaz, solo nos va a generar amplificación AC. Listo. El operacional podría hacerlo en AC y en DC. El BJT solito, un solo transistor, solo lo va a hacer en AC. No va a haber amplificación de un valor DC en un circuito como este. Entonces, vamos a hacer el análisis. El circuito es el que está en la imagen. El circuito tiene una característica que necesitamos comprender en este momento. Tenemos un circuito que me proporciona, en primer lugar, una polarización DC. Perdón. El circuito, en primer lugar, tiene una componente que me proporciona una polarización, obviamente, en DC, o una polarización, podría haberlo dicho simplemente así. Una componente que me proporciona una polarización. ¿Cuál es esa componente que me proporciona una polarización? La figura a la derecha. Si ustedes quitan de la figura a la izquierda la fuente AC que está entre base y emisor, o sea, esta que estoy señalando en este momento, si ustedes quitan esa fuente, quitarla es volverla a cero. Y volver cero una fuente de voltaje es volverlo un cortocircuito.
Si hacen eso, ¿qué les queda? El circuito que está a la derecha. Y si hacen eso, retiraron la fuente AC del circuito y se dan cuenta que lo que obtienen es exclusivamente un circuito alrededor del transistor que solo tiene fuentes DC. Una fuente DC que polariza con voltaje de base emisor y una fuente DC, VCC, que proporciona la corriente hacia el colector. Ese es el circuito de polarización, ese es el circuito en DC. ¿De acuerdo? Circuito que tiene que encargarse de ¿qué? De garantizarme un punto de operación en DC que sea de modo activo, de región activa. ¿Listo? La función del circuito en DC es asegurarme que el transistor está polarizado correctamente para amplificar, o sea, en modo activo. Este circuito que se encuentra aquí a la derecha tiene justamente esa función y es la versión en DC, es decir, la versión solamente con fuentes DC del circuito completo, que es el que se encuentra a la izquierda. ¿Estamos? Muy bien. Pero si yo quiero ver el circuito completo, pues no debía haber quitado la fuente AC, sino que la dejo tal cual como está ahí. Y si yo veo el circuito completo como está en el lado izquierdo, pues entonces debo decir que este circuito me debe dar respuesta tanto a la fuente DC, a las fuentes DC. ¿Y cómo hago? ¿Cómo sé eso? Haciendo un análisis en DC, quitando la fuente AC. Haciendo un análisis puramente en DC, puedo saber cuál es la respuesta del circuito a las fuentes en DC. Puedo saber cuál es el comportamiento del transistor en DC completamente. Pero también necesito saber cómo funciona el transistor frente a la fuente AC. Es decir, cómo me amplifica, en qué cantidad me amplifica. Y si yo deseo saber esto, pues entonces necesito encontrar una forma de hacer ese análisis en AC exclusivamente. Y ese análisis en AC yo lo puedo hacer en principio si apago todas las fuentes de C. Recuerden, estoy hablando de principio de superposición. Si tengo en un circuito varios tipos de fuentes, yo puedo hacer diferentes análisis apagando algunas fuentes y quedándome solo con otras de ellas. Entonces, si yo quiero hacer un análisis en DC, lo hago apagando la fuente AC. Y así obtengo el circuito que tengo al lado derecho. Listo. O lo redibujo acá si es el caso. Análisis DC lo hago apagando la fuente AC y me queda lo siguiente. Muchachos, pregunta para todos, ¿qué hay de particular en este circuito que yo escribí aquí en color rojo y es siendo el mismo que se encuentra al lado derecho de la imagen? ¿Qué hay de particular en ese circuito que ustedes ya conocen o que deben conocer con respecto a la forma de llamar todos los componentes, todos los voltajes, todas las corrientes en el circuito? Todas son en mayúsculas, es decir, todas son DC. Eliminé completamente el AC. Quité el AC, como lo dije inicialmente, y me quedé solamente con el DC, las fuentes DC en el circuito, y así puedo hacer el análisis del circuito en DC y saber cuál es el voltaje en cada nodo del transistor, la corriente en cada nodo del transistor, y saber si está operando en modo activo, concretamente. Así hago el análisis DC. Pero también necesito hacer un análisis en AC. ¿Cómo lo haría? Apagando las fuentes DC. En caso contrario, si quiero analizar en AC, tengo que apagar todo el DC y quedarme solo con el AC y proceder al análisis. ¿Cuál sería el circuito a analizar allí?
el circuito a analizar allí sería el siguiente. Apagar las fuentes DC lo debo hacer de la siguiente manera. En la entrada, ¿cuál es la fuente que me queda? Esta, escrita en minúsculas, V sub BE. La fuente, esta que está aquí, esta que es mayúscula, así que es una fuente DC, desaparece, que la volví cero. Sigue el transistor con el emisor a tierra, ¿cierto? Luego sigue la resistencia de colector RC. Preguntarán, ¿y por qué el profe la está dibujando de esa manera? ¿Por qué la estoy dibujando de esa manera? Porque esta fuente es DC. Por lo tanto, en el análisis que estoy haciendo, esa fuente se apaga. Es decir, la vuelvo cero. Y al volver cero esta fuente, ese punto queda a 0 voltios, a tierra. Así que el otro extremo de la resistencia RC queda a tierra. Yo pude haberla dibujado tal cual, yendo hacia arriba y poniendo este punto que está aquí como tierra, este que está aquí ponerlo como tierra. Pero es exactamente lo mismo que hice acá. ¿Listo? Y el voltaje de salida estaría ¿en dónde? Aquí, en la resistencia, entre el colector y el emisor. Pero ¿y cómo analizo eso en AC? No sé, no tengo idea cómo hacerlo hasta este momento. Voy a necesitar modelar al transistor en AC para reemplazarlo por un circuito adecuado que me permita hacer el análisis fácilmente. ¿Listo? Así como están las cosas, no sé. Vamos a ver qué resulta. De eso se trata lo que vamos a hacer en la sesión de hoy. Pero quiero que se den cuenta de esto. Este circuito amerita dos análisis por separado para saber cómo es su funcionamiento total. Primero, el análisis en DC. Lo hago considerando solo las fuentes DC con las fuentes AC o con la fuente AC apagada. De ese análisis que obtengo, voltajes y corrientes constantes DC en el transistor y me doy cuenta si está en modo activo o no. Si está en modo activo, sigo adelante. Si no está en modo activo, no hay para qué seguir adelante porque no me va a servir como amplificador. Eso es importante que lo tengan así de claro, desde ya. ¿Listo? Después de que esté seguro de que en DC me dio que el transistor sí está en modo activo, pues procedo con el análisis AC. Y del análisis AC ya voy a poder obtener, por ejemplo, fíjense, aquí hay dos voltajes. Un voltaje V sub B que produce un voltaje V sub CE, ambos en AC. ¿Qué tal que yo del análisis de este circuito logre obtener lo siguiente? V sub CE dividido V sub B. ¿Qué es eso? La ganancia. Una ganancia de voltaje de salida sobre voltaje de entrada en el transistor. Es decir, si yo logro calcular del análisis en AC ese voltaje de colector emisor sobre voltaje de base de emisor, he obtenido la ganancia del circuito y he entonces logrado saber qué tanto me amplifica el transistor dentro del circuito. Y ese es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a proceder entonces con el análisis respectivo. Para hacer ese análisis, necesito concentrarme en esta imagen y que trabajemos sobre esta imagen. Muy bien. Y es lo que vamos a hacer ya mismo. Muy bien. Vamos a ver porque lo voy a necesitar. Vamos a hacer un procedimiento matemático extenso, vamos a hacer un procedimiento demostrativo con el que pretendo, uno, demostrar la amplificación, dos, obtener las ecuaciones necesarias para analizar las ecuaciones y los parámetros necesarios para analizar el transistor, analizar y modelar el transistor como un amplificador en AC. ¿De acuerdo?
Todas esas cosas son las que vamos a hacer. Para eso, necesito que el procedimiento que vamos a ejecutar ahora tenga simultáneamente parte DC y parte AC. Simultáneamente. Entonces, fíjense que eso lo vamos a plantear de la siguiente manera. 1. ¿Qué voltaje tenemos total en la entrada de este circuito? Tenemos voltaje total de entrada, un voltaje escrito de la siguiente manera, V minúscula, PE mayúscula, que significa voltaje total. Recuerden que eso es la convención que hablamos desde el inicio del curso. Los voltajes totales que tienen tanto componente DC como componente AC se escriben con el nombre principal en minúsculas y el subíndice en mayúscula. Y es ese voltaje total de base a emisor, que es el voltaje total que hay desde la base hasta el emisor, que es tierra, y que es igual a la suma de esas dos fuentes, o sea, que tiene componente DC y componente AC. Miren, eso es igual al voltaje de base a emisor DC, escrito todo en mayúsculas, más el voltaje de base a emisor AC, escrito todo en minúsculas. Voy a esforzarme por hacer diferentes las minúsculas y las mayúsculas, ¿de acuerdo? Para que vayamos entendiendo en cada paso qué es AC y qué es DC. Según lo que hemos estudiado, la ecuación total del transistor, la ecuación del transistor es la siguiente. La corriente de colector, esa C grande, así grandota, va a ser mayúscula. Cuando vaya a escribir la C minúscula, la hago más pequeñita. Listo. Pero fíjense que la I está minúscula. Es decir, esta es la corriente total del transistor, de colector. Es igual a I sub S, un parámetro constante, multiplicado por exponencial ¿de qué? Voltaje de base emisor total dividido voltaje térmico. Recuerden que esa es la ecuación. Esta es la ecuación del transistor. ¿Listo? Y esa ecuación la puedo reescribir utilizando lo que tengo acá, es decir, el voltaje de base emisor total. Puedo decirlo de esta manera. I sub C es igual a I sub S exponencial de voltaje de base a emisor DC más voltaje de base a emisor AC, todo dividido voltaje térmico. ¿Cierto? Ahora, I sub C es igual a I sub S exponencial de voltaje de base a emisor DC sobre voltaje térmico multiplicado por la exponencial del voltaje de base a emisor AC sobre el voltaje térmico. Separé el exponente en dos partes. Válido hasta ahí, ¿cierto? Por favor, ayúdenme a identificar qué es esto. ¿De qué depende esta componente? Eso que está escrito allí, ¿de qué depende? Del voltaje de base emisor DC. Por lo tanto, esto lo debo interpretar como ¿qué? Como la corriente del colector en DC. Espero que me acompañen en eso. Eso que acabo de resaltar allí es la corriente del colector en DC. Porque miren que está descrita, ¿cierto? Por la ecuación, tal cual la ecuación del transistor, la ecuación de la corriente del colector del transistor, pero solo depende del voltaje de base emisor en DC. Por lo tanto, esa es la corriente del colector en DC. Eso me sirve para reescribir esta ecuación de la siguiente manera. I sub C, la corriente total, es igual a la corriente del colector en DC multiplicado por el exponencial
del voltaje de base a emisor AC dividido voltaje térmico. Muchachos, voy a ser sincero. Ustedes se van para la bibliografía y encuentran esta deducción que yo estoy haciendo. Quiero que la hagamos en clave de acompañarlos en ese estudio para que no tengan que ir a matarse solos a entender lo que estaba ya planteado. Quiero que nos vayamos deteniendo pasito a pasito en clave de que comprendan cada deducción que voy haciendo y que lo que concluyamos al final sea de total comprensión para todos desde ahora. ¿Listo? Hasta aquí estamos de acuerdo. Lo que acabo de plantear, la corriente del colector total del transistor es igual a la corriente del colector DC multiplicado por exponencial del voltaje de base emisor, AC dividido voltaje térmico. Es una matemática sencillamente. ¿Estamos de acuerdo con ese procedimiento? O sea, matemáticamente estamos de acuerdo con eso. Hasta aquí. ¿Sí? Bien. Ahora tiene una condición. Y esa condición es supremamente importante para mí plantearlo. Es una condición que se llama condición de pequeña señal. ¿Listo? Las cosas como no matemáticas, no tan así, tan obvias de procedimiento de carpintería, las voy a resaltar en otro color. Condición de pequeña señal. La condición de pequeña señal es la siguiente. Cuando ustedes van a amplificar con BJT, van a amplificar niveles de voltaje de entrada entre la base y el emisor muy pequeñitos. Miren, para ustedes poder amplificar, recuerdan que van a tener que funcionar en esa región lineal que está dentro de la región activa, en la gráfica que vimos al principio de esta clase, que es una región muy estrecha en cuanto a voltaje de base emisor. Es un rango muy pequeñito de voltaje de base emisor. La condición de pequeña señal lo que nos dice es que ese voltaje de base emisor hace para que el transistor pueda efectivamente amplificar correctamente, linealmente, es un rango muy pequeño de voltajes. ¿Qué tan pequeño? Tan pequeño que es mucho menor que el voltaje térmico. Esta condición ténganla muy presente. Esa es la condición de pequeña señal en el transistor BJT. Se tiene que cumplir siempre que ustedes vayan a hacer amplificación con este dispositivo. Es decir, el voltaje AC que llega entre la base y el emisor al transistor tiene que ser un voltaje de muy poquita amplitud. Cuando se dice menor o mucho menor que el voltaje térmico, recuerden que el voltaje térmico son 25 milivoltios a temperatura ambiente. Así que estamos hablando de voltajes menores que 25 milivoltios. Amplitudes muy pequeñas. Eso quiere decir que no podemos pretender que la entrada de nuestro circuito sea entre base y emisor del orden de 100 milivoltios, 200 milivoltios, entre base y emisor. No, ya deja de ser condición de pequeña señal y ya deja de cumplir con el análisis matemático y con todo lo que vamos a establecer el día de hoy. Condición de pequeña señal, voltaje de base a emisor en AC muy pequeño en comparación con el voltaje térmico. Hecha esa claridad, establecida esa condición, sigo con mi análisis matemático. El análisis matemático, entonces, me va a permitir asumir que con esa condición tengo una forma de expresar en series esta exponencial, porque el exponente de esa exponencial, fíjense que va a tender a cero. Tengo un numerador muy pequeño comparado con el denominador. Cuando esa exponencial, cuando ese exponente tiende a cero, yo puedo presentar esa exponencial como una serie y me puede llevar a lo siguiente. La corriente del colector total es igual
a la corriente del colector DC, que multiplica a 1 más el exponente más otros términos. Otros términos que ustedes lo saben, lo deben recordar, empiezan a dejar de ser lineales. Del segundo en adelante ya no son lineales. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De amplificación. Y cuando queremos hacer amplificación, ¿qué condición le queremos dar a esa amplificación? Linealidad. ¿De acuerdo? Ese es un argumento para despreciar esos términos después del segundo término. Otro argumento para despreciar los términos después del segundo es que en esa serie, para que sea una serie obviamente convergente, recuerden esa teoría, todos los términos de mayor, en la medida en que el orden empieza a ser mayor, todos esos términos tienden a cero. Por lo tanto, me lleno de todos esos argumentos para desconsiderar del tercer término en adelante, después del segundo, y me quedo solo con esos dos. ¿De acuerdo? La corriente del colector total es igual a la corriente del colector DC por 1 más voltaje de base emisor AC sobre voltaje térmico. Si me quedo solo con esos dos, observen lo siguiente. La corriente del colector total es igual a la corriente del colector DC más la corriente del colector DC sobre el voltaje térmico multiplicado por el voltaje de base. No me cupo, esperen. Corriente del colector DC más corriente del colector DC sobre el voltaje térmico multiplicado por el voltaje de base a emisor AC. Listo. Con la aproximación de pequeña señal, antes no, pero ahora sí, con esa aproximación veo fácilmente dos componentes de la corriente del colector total. El primer componente es puramente DC y el segundo componente es puramente AC. ¿Por qué digo que el segundo componente es puramente AC? Por lo siguiente, muchachos. Es una constante, fíjense en esa primera parte, y sub C, la corriente del colector mayúscula, es una constante, es DC, es un valor fijo, el valor de corriente del colector fijo DC que haya en el dispositivo, dividido por el voltaje térmico. El voltaje térmico es una constante también. Entonces es una constante multiplicado por el voltaje de base emisor. Las unidades de ese componente, sin duda alguna, unidades de corriente. Que fíjense que voltaje en el numerador y voltaje en el denominador se me anulan, me quedan unidades de corriente. Miren que logré llegar a una expresión corriente del colector total igual a corriente del colector DC más corriente del colector AC. ¿Listo? Y miren el énfasis en escribir la componente de corriente del colector AC en pequeñito, el subíndice, para que se entienda una C minúscula. La aproximación de pequeña señal me permitió, listo, llegar a expresar que efectivamente yo puedo dividir, separar la corriente del colector en sus dos componentes, la DC y la AC. Y adicionalmente, evidenciar que la corriente del colector AC, esta, y sub C, con la C pequeñita en minúscula, es igual a la corriente del colector DC sobre el voltaje térmico por el voltaje de base emisora C. Ojo, la corriente del colector AC es directamente proporcional al voltaje de base emisora, es decir, al voltaje de entrada. Cuanto más voltaje de entrada yo aplique, más corriente del colector obtendré. ¿Listo? Perfecto. Eso tiene sentido con lo que ya hemos estudiado del transistor. Aplico mayor voltaje entre base y emisor, me genera mayor corriente de base y mayor corriente de colector. Está bien, tiene sentido. Lo que quiero que tengan muy presente
es que ahora hay una limitante de pequeña señal, y es que este voltaje de base emisor no puede crecer todo lo que le dé la gana. Son pequeñas señales. ¿Listo? Esto es pequeña señal. Esa es la condición que le planteé. Condición de pequeña señal. ¿De acuerdo? Por favor, yo voy a borrar, pero por favor todo lo que hemos escrito, ténganlo supremamente presente. Y sobre todo esta conclusión la voy a reescribir. ¿Listo? Esta conclusión que tengo aquí la voy a reescribir. Voy a borrar porque voy a reutilizar el espacio. Voy a reutilizar el espacio, pero voy a plantear acá que la corriente del colector AC me dio la corriente del colector DC dividido el voltaje térmico multiplicado por el voltaje de base emisor. Llegó el momento de justificar algo que les había mencionado del transistor de juntura bipolar. Para efectos de amplificación, yo les había dicho que el BJT es un dispositivo de transconductancia, ¿cierto? En algún momento ahí se menciona eso. ¿Qué es la transconductancia, Juan? A partir de un voltaje de entrada, producir una corriente de salida, correcto, eso es. Ahora, el valor numérico transconductancia es el cociente salida dividido entrada, corriente de salida dividido voltaje de entrada. Les presento la transconductancia de un BJT. G sub M, corriente del colector en AC dividido el voltaje de base a emisor, obviamente en AC también. La transconductancia del transistor en AC tiene sentido en AC, no en DC. La transconductancia del transistor como amplificador es igual al cociente entre la corriente del colector en AC y el voltaje de base emisor en AC, que puedo extraer de la ecuación anterior y que me va a dar igual a ¿qué? A la corriente del colector en DC dividido el voltaje térmico. Lo estoy deduciendo de la ecuación anterior. ¿Listo? Entonces, la transconductancia del BJT tiene sentido en AC. Tiene sentido cuando yo esté mirando el dispositivo en AC. Por eso está escrito en mayúsculas. Por eso su definición de base es corriente del colector AC, corriente de salida, dividido voltaje de base emisor AC, voltaje de entrada. Pero adicionalmente les estoy mostrando que puede ser calculada a partir de parámetros en DC. Entonces, la polarización del transistor me va a servir no solamente para saber cuánta corriente tiene, en base, en colector, en emisor, cuánto voltaje de colector, cuánto voltaje de base, cuánto voltaje de emisor, no solo me va a servir en eso, para eso, la polarización, el análisis en DC, sino que también me va a servir para calcular parámetros en AC, como por ejemplo la transconductancia. Y la transconductancia es un indicador de qué tanto el transistor convierte, de en qué medida, en qué grado, el transistor convierte el voltaje que le entra por la base, de base a emisor, en corriente de salida por el colector. ¿Listo? Noten ahí y pónganle énfasis a ese valor de transconductancia. ¿Listo? Yo lo voy a resaltar acá. A esa transconductancia la resalto de esa manera, porque es un parámetro importante. ¿Listo? Hemos analizado completamente la corriente de colector. Hemos hecho el análisis y la deducción de la corriente de colector DC y AC a partir del circuito completo. Bien, hagamos lo mismo con la corriente de base y con la corriente de emisor. Si hacemos el análisis de la corriente de base, es muy sencillo. La corriente de base total, ¿cierto? Debe ser igual a ¿qué? A la corriente del colector total dividido por beta, ¿cierto? Ese es el concepto de corriente de base, corriente del colector dividido beta. Si yo planteo esto, entonces esto me debe dar algo así como corriente de I sub S, vamos a ponerlo acá, la corriente de base
total me debe dar algo así como I sub S, quitemos esto. Sobre beta por exponencial del voltaje de base a emisor total dividido el voltaje térmico. Así fue como definí, ¿cierto? La corriente del colector total y su vez exponencial del voltaje de base emisor total sobre BT. Si ese valor total lo divido por beta, me da la corriente de base. Si la primera parte era la corriente del colector, dividido beta es la corriente de base. Si ustedes se dan cuenta de todo el desarrollo anterior que hicimos, es completamente válido. Es decir, yo puedo llegar a decir lo siguiente: la corriente de base total va a ser igual a la corriente de colector total, perdón, la corriente del colector DC dividido por beta más la corriente del colector dividido por beta voltaje térmico, voltaje multiplicado por el voltaje de base emisor. Quiero que se den cuenta lo siguiente, miren sus notas, estoy simplemente tomando la expresión que antes deduje de la corriente del colector total y la estoy dividiendo por beta, ¿cierto? Estoy planteando esta ecuación, la corriente del colector total dividido por beta, es esto que tengo aquí, y así tengo la corriente de base total. Ahora, sigo, la corriente de base total es igual, ¿qué es esto? Corriente del colector DC sobre beta, es corriente de base en DC, más corriente del colector sobre beta, otra vez es la corriente de base, la dejo en el numerador, dividido sobre el voltaje térmico y multiplicado por voltaje de base a emisor minúsculo. ¿Estamos? Otra vez, lo mismo que deduje hace un rato, tengo una componente puramente en DC y una componente AC, tal que puedo llegar a afirmar lo siguiente: la corriente de base la deduje como la suma de su componente DC más su componente AC. Y la corriente de base AC es igual a la corriente de base en DC dividido el voltaje térmico por el voltaje de base a emisor. Bien, hasta ahí. La matemática está clara. Quiero que conserven ahora la siguiente definición. Voltaje de base a emisor sobre corriente de base igual a BT mayúscula, voltaje térmico sobre corriente de base en DC. Eso va a tener una definición y es un valor, obviamente es voltaje sobre una resistencia. Y fíjense que es un cociente voltaje de base a emisor en AC dividido corriente de base en AC. Por favor, ubíquense en el circuito. Piensen que solo tienen el AC, o sea, quiten la fuente DC y piensen qué es ese cociente. Voltaje de base a emisor, listo, voltaje de base emisor en AC dividido corriente de base en AC. Miren el circuito y piensen qué sería ese cociente en ese circuito, por favor. Ayúdenme a pensar qué es eso. Búsquenle la resistencia de entrada a ese transistor en la base y piensen si lo que les estoy diciendo coincide con esa resistencia de entrada. Piensen si sí o si no. Búsquenle la resistencia de entrada al transistor en la base. ¿Qué es la resistencia de entrada? Es el cociente, voltaje de entrada sobre corriente de entrada. Es eso que está allí. Voltaje de entrada, voltaje de base a tierra, de base a emisora. Corriente de entrada, la corriente que entra por la base. Parece que sí es, parece que coincide. ¿Cierto que sí?
La conclusión, muchachos, es que ese cociente, voltaje de base emisor en AC, dividido corriente de base en AC, es la resistencia de entrada al transistor en la base. No es la resistencia de entrada al transistor simplemente, no. Es la resistencia de entrada en la base. Porque la corriente de entrada es la de la base. Existe otra forma de verlo. Así que no nos anticipemos. Si nosotros vemos esto, lo podemos llamar resistencia de entrada del transistor desde la base. Voltaje de entrada en la base dividido corriente de entrada en la base. R sub pi. ¿De acuerdo? Por favor, no olviden esa definición y no olviden la definición que les planteé aquí de, pues, de donde se deduce esa siguiente, que es la corriente de base en AC. Corriente de base en DC dividido voltaje térmico multiplicado por voltaje de base emisor en AC. Les pido que no lo olviden porque obviamente por cuestión de espacio voy a borrar esto, pero tranquilos que se los voy a reescribir. La corriente de base AC fue igual a la corriente de base en DC sobre el voltaje térmico multiplicado por el voltaje de base a emisor en AC. ¿Listo? Y de allí deduje el cociente voltaje de base a emisor, es decir, voltaje de entrada en la base sobre corriente de entrada en la base. Voltaje de base emisor sobre corriente de base. Todo en AC. Y me doy cuenta que eso me da voltaje térmico dividido corriente de base. Y a eso le doy un nombre, R sub pi. Es un bautizo. Bauticé a esa variable R sub pi. La resalto. Así como resalté G sub M, resalto esta porque es importante también. R sub pi es la resistencia de entrada al transistor, o sea, al BJT, vista desde la base. Importante tener eso presente. La resistencia de entrada al BJT vista desde la base. Bien, solo nos falta analizar una corriente, la del emisor. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Es más, les voy a pedir ayuda. Recuerden que la corriente del emisor sería así, I minúscula, E mayúscula, corriente del emisor total. La corriente del emisor yo la podría ver como la corriente del colector dividido por alfa. Recuerden ese parámetro. Corriente del colector dividido alfa es corriente de emisor. Yo podría verla de esa manera. Me dan una fuerza, me ayudan ustedes comenzando a pensar cuál sería el desarrollo allí para encontrar cuál es la corriente del emisor en AC. ¿Cuál sería el valor? Van mirando el asunto y ya les digo.
el asunto sería el siguiente. La corriente de emisor sería igual a la corriente del colector multiplicado por exponencial, miento, permítanme correr, y sub S, la corriente del colector, y sub S por exponencial del voltaje de base a emisor total sobre el voltaje térmico, todo dividido por alfa, corriente del colector dividido por alfa. Eso quiere decir que yo la podría representar de la siguiente manera. Recuerden el desarrollo que ya hicimos de la corriente del colector, incluida la condición de pequeña señal. Obtuvimos una corriente del colector más, la divido por alfa, pues aquí está el denominador, más la corriente del colector dividido por alfa, voltaje térmico, exponencial, no, no exponencial, voltaje de base a emisor. Es así. Listo. Simplemente tengan presente la ecuación que dedujimos para la corriente del colector, incluida la condición de pequeña señal. Esa división me permite expresar la corriente de emisor, esa separación me permite expresar la corriente de emisor de esta manera. Otra vez, evidencio dos componentes, la parte puramente DC y la parte AC. Ahí está, ahí están. Por lo tanto, llego a la conclusión que la corriente del emisor total es igual a la corriente de emisor, que es corriente del colector DC sobre alfa, corriente de emisor DC, es corriente del colector DC sobre alfa, es esta parte, más esta parte que es minúscula, que es la corriente del colector en AC. La corriente del colector en AC sería igual a I sub C sobre alfa. ¿Qué es I sub C sobre alfa? Corriente del emisor en DC, dividido voltaje térmico, multiplicado por el voltaje de base emisor en AC. Ahí tengo la expresión. Finalmente, la expresión que me define al voltaje, perdón, a la corriente de emisor en AC, la que es puramente AC. Corriente de emisor en AC en función del voltaje de base a emisor en AC. Y también puedo plantearles lo siguiente. Voltaje de base a emisor sobre corriente de emisor. Todo en AC, observen que todo es en minúsculas, es igual a VT, voltaje térmico, sobre corriente de emisor en DC. ¿Qué es eso? Esta parte. Esta parte es un cociente voltaje de entrada entre la base y emisor sobre una corriente que ya no está en el emisor. Perdón, que ya no está en la base, ahora está en el emisor. ¿Listo? Antes les pedí observar una resistencia de entrada, voltaje de base a emisor sobre corriente de base. Y les dije que era una resistencia de entrada vista en la base. Por eso les dije, no es una resistencia de entrada absoluta. Es vista en la base, es con respecto a la base. En este caso, les estoy mostrando un cociente, voltaje de entrada, sobre una corriente de entrada que ya no es la de la base, sino que es la del emisor. Esto me permite generar un concepto nuevo, y es de una resistencia de entrada al transistor, pero ya no vista en la base, y sí vista en el emisor. ¿De acuerdo? Esta R sub E es una resistencia de entrada del BJT vista
en el emisor. Porque se trata del voltaje de base emisor dividido ahora la corriente del emisor. Listo, ya no es la corriente de base. Si vemos la corriente del emisor como la corriente de entrada, eso sería una resistencia de entrada, pero ahora vista del lado del emisor. Eso es lo que quiero que tengan presente ahora. Estas expresiones yo las voy a usar para mostrarles lo siguiente. Voy a quitar todo lo que he escrito. Por favor, si tienen que tomar nota, tomen nota en este momento, porque voy a quitar esas imágenes, esos textos, con el propósito de mostrarles, ok, esto que está aquí. Hay una relación que ustedes deben identificar ahora con respecto a resistencias de entrada en el BJT, Rp y Re, y están en la imagen. ¿Listo? Podemos verla en grande. A la izquierda, Rp. Estamos viendo el transistor con la entrada desde la base. El emisor está a tierra y estamos viendo un voltaje de base a emisor, listo, como un voltaje de entrada y una corriente entrando por la base como corriente de entrada. El cociente, ese voltaje dividido de esa corriente, es la llamada R sub pi, y yo me voy a permitir agregarle cosas acá. Y eso es igual a voltaje térmico dividido corriente de base, ¿listo? En DC, porque eso tiene sentido en AC, pero su valor exacto en ohms se puede calcular a partir de parámetros del DC, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Así que esta primera imagen lo que les está pretendiendo mostrar es que Rp corresponde a la resistencia de entrada del transistor vista desde la base, para que tengan eso supremamente presente. Ahora, a la derecha tenemos el otro caso. No se ubiquen en la base, cambien la posición, váyanse para el lado del emisor, ubíquense en el lado del emisor, piensen como está dibujado, que la base ahora está a tierra, y piensen así: si yo quiero mirar la resistencia de entrada no desde el lado de la base, sino desde el lado del emisor, ¿cuál sería su valor? ¿Cómo la calcularía? Y entonces, claramente, la imagen lo que les está mostrando es que tienen que, uno, observar cuál sería el voltaje que habría en la entrada, y ese voltaje sigue siendo el voltaje de base emisor. Pero también tienen que observar la corriente, y si están parados del lado del emisor, pues entonces la corriente de entrada va a ser la corriente de emisor. Por lo tanto, la resistencia de entrada va a ser P sub B sobre IE, voltaje de entrada sobre corriente de entrada, voltaje de base emisor sobre corriente de emisor. Vuelvo y planteo aquí una adición, y es que si yo quiero calcular esos parámetros a partir de ese parámetro de resistencia de entrada RE a partir de valores DC, digo que eso es igual al voltaje térmico dividido la corriente de emisor. ¿Listo? Y ahora viene algo adicional también, y es que me toca quitar los textos, que no se vea raro, pero miren esto que aparece allí. R sub pi es igual a beta más 1 por R sub e. Ese factor que ustedes ven allí es un factor típico que a partir de ahora ustedes van a poder utilizar libremente como un factor de transformación de resistencias en la base a resistencias en el emisor o viceversa. Beta más 1 es un factor con el cual yo multiplico una resistencia de emisor para llevarla hacia la base. O yo puedo hacer lo contrario, dividir por beta más 1 una resistencia que se encuentra en la base para llevarla a convertirse en una resistencia del emisor. Eso es algo que se puede manejar y se puede demostrar muy fácilmente que eso es completamente correcto, que eso es completamente viable de realizar. Puedo pasar a hacer la demostración con respecto a ese asunto,
Permítanme ver, sí. Eh, hagamos. Un momento. Esa relación entre Rp y Re es una relación en general entre resistencias de base y resistencias de colector. La demostración que les quiero hacer es la siguiente. Tomemos un circuito básico. Tomemos un BJT. Listo. Tomemos un BJT que tiene una resistencia R sub B. Listo. Ahí está. Y tomemos un BJT, una resistencia. A ver, pongámosle aquí una fuente de entrada B sub W. Listo. Así. Aquí está el voltaje de base emisor. Y la resistencia RB en la base. Ahora, pensemos por este otro lado que hay un circuito de la siguiente manera. El mismo voltaje V sub W en la entrada y ya no en la base, sino en el emisor, ¿ok? No en la base, sino en el emisor, una resistencia que vale RB dividido beta más 1. Y el voltaje de base emisor, aquí está. Pregunta, ¿cuánto valen la corriente de base y la corriente de emisor en estos transistores? Es muy fácil. La corriente de base, en este caso, es igual a ¿cuánto? El voltaje en la resistencia RB dividido por el valor de la resistencia, o sea, V sub W menos el voltaje de base a emisor dividido RB. Y la corriente de emisor es igual a ¿cuánto? A la corriente de base dividido, perdón, multiplicado por beta más 1. Recuerden eso. La corriente de emisor siempre es corriente de base por beta más 1. Esa es una tabla que ya habíamos definido. Eso quiere decir que me da lo siguiente. V sub W menos voltaje de base a emisor sobre RB que multiplica todo eso a beta más 1. ¿Cierto? Ese beta más 1 que está en el numerador, yo lo puedo colocar de la siguiente manera. Puedo colocarlo aquí en el denominador, así. Fíjense que es correcto. Ahora, vámonos al otro lado. Listo. En el otro circuito voy a hacer los cálculos. ¿Y cómo los hago? Fíjense. No puedo calcular de primero la corriente de base, sino que puedo calcular la corriente de emisor. Listo. Puedo calcular la corriente de emisor a partir de la siguiente expresión. La corriente de emisor es igual al voltaje del emisor a tierra dividido la resistencia. Si aquí tengo V sub W y aquí hay una caída de voltaje de base emisor, el voltaje del emisor, ¿qué es? Es la resta de esos dos, ¿cierto? V sub W menos voltaje de base emisor. Dividido por ¿cuánto? Por la resistencia.
Conclusión, son iguales las corrientes de emisor. Por lo tanto, la corriente de base, ¿cuánto me da? Me da la corriente del emisor dividido por beta más 1. Por lo tanto, si yo tomo esta expresión y la divido por beta más 1, ese beta más 1 se va a anular y me queda B sub W menos voltaje de base a emisor sobre RB. Lo que quiero probarles es que los dos circuitos fueron equivalentes. Los dos circuitos, con el cambio, miren, con el cambio de la resistencia, no solo de posición, sino de valor, me dieron equivalentes en cuanto a las corrientes, es decir, el funcionamiento es el mismo. Es equivalente tener en la base una resistencia RB o tener esa resistencia trasladada al emisor con un cambio en su valor. ¿Cómo? Dividiéndola por beta más 1. ¿Listo? Es absolutamente equivalente. ¿Listo? La resistencia en la base o la misma resistencia pero dividida por beta más 1 en el emisor. Es equivalente. ¿Listo? Eso quiero que quede claro. Por otro lado, me voy a permitir, voy a borrar. Listo. Voy a borrar cosas. Para mostrar, obvio, la otra equivalencia. ¿Cuál es la otra equivalencia? El caso opuesto. Ya les mostré cómo es tomar una resistencia de base y convertirla al emisor. Ahora, tengo una resistencia en el emisor. Llevarla a la base es el caso opuesto. Ya no es dividirla por beta más 1, sino multiplicarla. Estos dos circuitos van a ser equivalentes. Otra vez. Van a ser completamente equivalentes. Por lo tanto, lo que estamos deduciendo aquí es que es equivalente tener una resistencia del lado de la base y trasladarla al lado del emisor dividiéndola por beta más 1. O tener una resistencia del lado del emisor y trasladarla a la base multiplicando por beta más 1. Eso es el mensaje que quiero tratar acá y que quiero que quede deducido. Ahora, eso está expresado en esta imagen, que era la que les estaba mostrando hace un rato, en donde dice que Rpi es igual a beta más 1 por Re. Es decir, que si yo veo la resistencia de entrada desde la base, es como si la viera desde el emisor, pero multiplicada por beta más 1. O sea, es la misma resistencia de entrada. ¿De qué depende? Del lado donde la esté mirando. Si la veo desde la base, se llama Rpi. Si la veo desde el emisor, se llama RE. Si tengo que hacer una transferencia, una traslación de una a otra, la hago correctamente según ese factor. Para trasladarla de la base al emisor, divido por beta más 1. O del emisor a la base, multiplico por beta más 1. Y ese truquito y eso que acaban de evidenciar ustedes, aplica en cualquier caso de traslación de resistencias entre la base y el emisor. Ténganlo muy, muy presente porque les va a servir mucho. Mucho. Muy bien. Muchachos, he calculado, quedémonos aquí, he calculado varios parámetros del AC, del puro AC. ¿Listo? Es decir, si yo me voy a hacer un análisis puramente en AC, yo he calculado los siguientes parámetros. Miren, tengo una resistencia de entrada desde la base. Se llama RPI. ¿Y qué dijimos que era?
voltaje de base emisor sobre corriente de base en AC, y que en DC lo puedo calcular como voltaje térmico sobre I sub B. Tengo una resistencia de entrada desde el emisor y se llama RE. Y dije que es un voltaje de entrada AC en la base, voltaje de base emisor, dividido la corriente del emisor. Y en DC lo puedo calcular, o sea, a partir de los parámetros DC, lo puedo calcular como el voltaje térmico sobre la corriente de emisor. Tengo resistencias de entrada. ¿Listo? Y también tengo una transconductancia. Una relación corriente de salida, voltaje de entrada. ¿Recuerdan? Corriente del colector en DC sobre un voltaje de entrada, voltaje de base, perdón, corriente del colector en AC sobre un voltaje de entrada, voltaje de base de emisor en AC. Todo en AC. Luego dije que puedo calcular el valor exacto de ese parámetro a partir de valores de C, y eso lo hice así, de la deducción que hicimos, corriente del colector sobre voltaje térmico. Noten lo siguiente, todos son parámetros que tienen sentido en AC, resistencias de entrada, transconductancia. La transconductancia va a ser ¿qué? El parámetro de ganancia, por así llamarlo, ¿cierto? Muchachos, con eso ya puedo plantear al transistor como un cierto modelo de amplificador, porque tengo resistencias de entrada y tengo parámetro de transconductancia. Me falta un detallito, resistencia de salida, ¿cierto? Pero no es que no lo tenga. En aquella clase en la que las explosiones no nos dejaron terminar bien, si mal no recuerdo, estábamos hablando en esa clase de las curvas características del transistor en modo activo, de la proyección de esas líneas en modo activo hacia el lado negativo del eje horizontal, y que todas esas líneas coincidían en un mismo punto. Si el transistor era ideal, coincidían en el infinito, pero si el transistor era real, coincidían en un punto de voltaje finito que se llamaba V sub A. Y ese V sub A se llamaba voltaje de Erlang. Y la resistencia entre el colector y el emisor del transistor es igual al voltaje de Erlang dividido por la corriente del colector. La resistencia entre el colector y el emisor, ¿qué es? Pues es la resistencia de salida del transistor. Es la que está al lado de la salida. Dicho de otro modo, eso sería algo así como el voltaje de colector a emisor en AC dividido la corriente del colector. Y eso es igual a la magnitud del parámetro B sub A que sale de las curvas características del dispositivo, es un valor que se obtiene empíricamente, dividido la corriente del colector en DC. Para eso sirve el voltaje de Erlang. Listo. Entonces, muchachos, tengo todo para definirle modelos al transistor de juntura bipolar. Resistencias de entrada, parámetro de ganancia, que será la transconductancia, y resistencia de salida. Vamos por eso. Tomen atenta nota de lo que aquí está escrito. Requiero quitarlo para mostrarles los modelos. ¿Tomaron nota? Esto es como un resumen de todo lo que acabamos de plantear. ¿Listo? Resistencias de entrada, transconductancia, y traemos algo adicional que ya, de lo que ya habíamos empezado a hablar, que es la resistencia de salida. Comenzamos entonces a buscarle modelos al transistor, modelos en AC. Les presento el primer modelo del transistor en AC, que se llama modelo híbrido pi. Ese es el nombre de este modelo.
Ese modelo tiene como característica que se observa el transistor desde la base, desde la entrada base. El emisor no es la entrada. Como se toma la entrada en la base, se usa la resistencia R sub pi, la resistencia vista en la base, como resistencia de entrada. Fíjense, la resistencia R pi es aquella que va a soportar el voltaje de base a emisor y es aquella que va a soportar la corriente de base. Entonces, ¿qué tenemos en este modelo? Que la resistencia de entrada es igual a R sub pi, que es igual al voltaje de base a emisor sobre la corriente de base. ¿Listo? Miren que estoy planteándoselos con toda lógica. Base, emisor, colector. La resistencia RP en dónde está, entre la base y el emisor. ¿Qué voltaje hay en esa resistencia? El voltaje de base emisor. ¿Qué corriente? La corriente de base. La resistencia RP, si yo calculo el valor de esa resistencia, tiene que ser el voltaje que soporta dividido la corriente que pasa por ella. Se satisface. Y además, esa es la resistencia de entrada al transistor. Mírenla allí. Listo. Siguiente parte del modelo. Me voy para la salida. Y en la salida, ¿qué le planteo? Le planteo una fuente de corriente controlada por voltaje. Esa fuente de corriente controlada por voltaje, ¿qué me va a dar? Me va a dar una corriente del colector, que va a ser igual a la transconductancia por el voltaje de base, por el voltaje de entrada. Recuérdenlo, la transconductancia es igual al cociente corriente AC de salida dividido voltaje AC de entrada. Esa es esa G sub M, esa transconductancia. Así que tiene todo sentido que yo represente esa fuente que va a ser la corriente de colector en función de la transconductancia y del voltaje de base emisor, del voltaje de entrada. El voltaje que está en la resistencia de entrada. Allí lo tienen. Ahora, el sentido de esa corriente es muy importante. Así, entrando por el colector y yendo hacia el emisor, porque así es el modelo del transistor que estábamos utilizando, que era un NPN. La corriente de base entra, la corriente del colector entra, se suman y generan la corriente del emisor. Ahí la ven. Les presento el modelo del transistor de juntura bipolar en su primera versión, llamado modelo híbrido pi. Allí lo tienen. Miren las ecuaciones. Las ecuaciones, pues muchachos, están planteando exactamente lo que yo planteé en lo que yo escribí. Y sub C igual a G sub M sobre voltaje de base emisor, pues despejo, y me da la transconductancia. La corriente del colector en AC sobre el voltaje de base emisor en AC. Y eso es igual a la corriente del colector sobre el voltaje térmico, lo que ya habíamos dicho. Y por el otro lado, la resistencia de entrada de RPI, que es el voltaje térmico dividido la corriente de base en DC. Ahí está. Que también tiene esta otra forma de escribirlo, beta sobre G sub M. Es fácil que lo deduzcan. ¿Listo? ¿Está claro eso? Ese es el primer modelo, el modelo híbrido pi. Ahora, en ese caso, no hay resistencia de RO. Se supone que es infinita. Se supone que ese es un caso ideal en el que esa resistencia es infinita porque B sub A es infinito. Ahora lo van a ver con B sub A finito. Pero también hay otra forma de representar ese modelo. Aquí está. Es el mismo. La única diferencia es en la fuente de corriente controlada. Listo. Una forma es presentarla en términos de transconductancia, es decir, la corriente de salida depende del voltaje de entrada, voltaje de base de emisor, y esta es la segunda forma de presentarla, como una fuente de corriente controlada por corriente. En este caso estamos pensando que la corriente de entrada es la corriente de base. Y la forma de relacionar corriente del colector y corriente de base, ¿cómo es? Es a través de beta. Es recordándoles que beta
es igual al cociente corriente del colector sobre corriente de base. Ahí está. Así que se puede presentar el caso así de esa manera también. ¿Listo? Les he mostrado el primer modelo, modelo híbrido pi, así se llama. El segundo modelo se llama modelo T. Y aquí está. El segundo modelo es un modelo llamado T. Y el modelo T ahora utiliza la entrada por el emisor, ya no por la base, sino por el emisor. Entonces utiliza el terminal de abajo, es el emisor. ¿Listo? Arriba colector, abajo emisor. Utiliza la resistencia R sub E, ya no la resistencia R sub pi. Y dice que el voltaje de entrada es el voltaje de base emisor, que se ve en la resistencia R sub E. Y por supuesto que la corriente de entrada es la corriente por esa resistencia R sub E, que es I sub E, la corriente de emisor. ¿Listo? El circuito sigue siendo coherente con respecto a un transistor de juntura bipolar, porque miren, el terminal base está aquí en el medio, la corriente de base entra, se suma con la que viene del colector, que es la de la fuente de corriente controlada, y las dos sumadas generan hacia la resistencia RE la corriente de emisor. La fuente de corriente controlada, otra vez, vale transconductancia por voltaje de base emisor. Ahí estamos presentando una fuente de corriente controlada por voltaje. El parámetro de transconductancia ahí está definido. Corriente del colector sobre voltaje térmico en DC. La resistencia de entrada, voltaje térmico sobre corriente de emisor en DC, lo que es igual a alfa sobre la transconductancia. Es algo que es muy fácil de demostrar y que ustedes pueden hacer. Este es otro modelo del transistor de juntura bipolar en AC. Este es el modelo de pequeña señal del transistor de juntura bipolar. Cuando hablo de modelo de pequeña señal, es un modelo AC. Listo. Modelo que se deduce a partir de toda la matemática que hicimos en la clase de hoy. Listo. Muy bien. Este modelo está representando al transistor como una resistencia de entrada, un voltaje de entrada, una corriente de entrada y una fuente de corriente controlada por voltaje. Así que es un dispositivo de transconductancia. Pero también se puede presentar como un dispositivo de corriente controlado, pues una fuente de salida de corriente, una fuente de corriente controlada por una corriente de entrada. En ese caso se presentaría la corriente del colector como alfa por la corriente de emisor. Porque recuerden que en este caso la entrada se toma por emisor. Así que tendríamos que tomarlo así. Alfa por la corriente de emisor para relacionar la corriente de colector, que es la corriente de salida, con la corriente de entrada, que es la de emisor. ¿Listo? Esos son los modelos del transistor de juntura bipolar. Este modelo, el anterior se llamaba híbrido pi, este se llama T. Y ustedes estarán preguntándose, ¿y dónde está la fuente? ¿Dónde estará la resistencia de salida? Pues muchachos, aquí está. Oh, perdón. En el modelo híbrido pi, les presento el circuito con la resistencia de salida. ¿Dónde está la resistencia de salida entre colector y emisor? Simplemente les hago un zoom para que la vean bien ahí. Es el mismo modelo híbrido pi que les mostré inicialmente, ¿cierto? Pero ahora con la resistencia de salida entre colector y emisor adicionada. Tiene los mismos parámetros más RO, que es igual a B sub A, tomado como positivo, por eso yo lo tomé en magnitud, en valor absoluto, dividido por la corriente del colector en DC. Mírenlo allí. El mismo circuito, pero con la fuente de corriente controlada por corriente. Simplemente con una resistencia de salida no infinita. ¿Listo? Y el modelo T, ahí está, con la resistencia de salida. Otra vez, importante que lo tengan muy presente, la resistencia de salida está entre colector y emisor. Muchachos, la clase de hoy la logramos terminar dejando presentados
todos los modelos que vamos a utilizar para el transistor de cultura bipolar. Todos los modelos con todos los valores que tienen los elementos dentro de ese modelo. A partir de ahora, ¿de qué se trata esto? A partir de ahora, en la próxima clase, vamos a establecer dos cosas. Uno, un método para hacer análisis de circuitos amplificadores con transistores BJT usando estos modelos. Dos, establecer los tres diferentes tipos de amplificadores que hay con transistores BJT y analizando cada uno de ellos para reconocer sus características, ventajas y desventajas. ¿Listo? De eso se trata lo que sí. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Recuerden, hasta hoy llegamos con los modelos, con el establecimiento de los modelos, y ahí están los modelos y justificados con toda la matemática del día. Próxima clase, establecimiento de un procedimiento para analizar circuitos amplificadores, reconocimiento de tres tipos de circuitos amplificadores y análisis matemático de esos tres tipos de circuitos, de esos tres circuitos amplificadores con BJT. Lo hacemos el jueves. Aquí terminamos hoy. ¿Listo? Hoy fue muy teórico, mucha deducción, pero créanme, había que pasar por aquí y esto, en honestidad, me parece a mí que les ahorra el tener que irse a entender solos de la bibliografía de dónde salen los números, de dónde salen los modelos. Espero que haya ayudado. En la bibliografía hay una explicación al respecto, pero espero que aquí sirva el tiempo destinado para que no tengan que ir a la bibliografía a leer solos y a decir a cada momento, a cada paso que den allí, de dónde salió esto. Esa es la expectativa que me queda a mí. La próxima clase ya no es tanto de deducción de modelos y sí de uso del modelo y con circuitos prácticos. Juan. Velo allí. El modelo híbrido pi. Te lo pongo en grande, míralo. Con fuente de corriente controlada por voltaje. Allí está. La fuente de corriente vale G sub M por B sub pi o B sub BE, el voltaje en la resistencia Rpi, que es el voltaje de base de emisor. ¿Cierto? Allí está. El otro caso es el mismo circuito, sencillamente que en el otro caso la fuente de corriente depende de corriente, depende de la corriente de base, beta por I sub B. Terminamos. Nos vemos el jueves y Dios mediante, ya enfocados en terminar esta unidad de BJTs. Muchas gracias, muchachos. Gracias.